Vamos a hablar sobre una fuente de alimentación. Hay dos tipos de fuente de alimentación. Viene a ser la fuente lineal, que sigue un proceso lineal, como dice su nombre lineal, y la fuente conmutada, que sigue también procesos lineales, pero más complejos, agregados a más cosas. Esta, como pueden ver, acá está el regulador, el filtro, el rectificador y el transformador. Estas son las chicas, las básicas, que son las que están en los celulares. En los cargadores celulares, esas son fuentes lineales. Y las conmutadas que se usan en procesos industriales. Acá se puede ver un mini proceso lineal, que es el transformador, el rectificado, el filtrado y la regulación. Hay dos tipos de señales alternas. La señal alterna, que es 127 voltios o 220 voltios, depende del país. Por ejemplo, acá en Perú es 220 voltios y en Estados Unidos se usa el 127 voltios. Bueno, como pueden ver acá ya se va a hablar de la corriente de 220 voltios, en el cual acá viene el voltaje de forma C, forma senoidal, el transformador, rectificador, el filtrado y el estabilizador. Bueno, en el transformador no voy a entrar mucho a fondo, pero dependiendo de las vueltas que se le hace, va a salir, va a reducir la cantidad, ¿no? En este caso, acá hay 12 voltios. A estos 311, esa es la fórmula del voltaje en función, ¿no? En función de senoidal. Acá se puede encontrar este el voltaje pico, que el voltaje pico es igual al voltaje RMS por raíz de 2. O sea, el RMS de 200 voltios, el voltaje eficaz. Y acá adentro, ¿por qué sale 314.16? Porque acá hay un desfase que es pi. Pi, o sea, sería acá adentro es el ángulo más pi. Y por eso el ángulo, sabemos que el ángulo es 311 por 311 más pi, que es 3.416. Y por eso sale esto. Y por respecto al tiempo, ¿no? Y bueno, hablamos de rectificador, que hay dos tipos de rectificadores. Está el rectificador de onda completa y de media onda. De media onda se usa un diodo o dos diodos. Para el de onda completa se usa ya cuatro diodos, que se llama puente diodo. Puente de diodos. Y como ven acá ya los diodos como que se queda la parte negativa y poco a poco se va volviendo continua, ¿no? Ya hay es pulsaciones de esto. Y el filtrado se encarga de sacar como que las impurezas que se encuentran dentro de estas partes positivas, haciéndolo ya más continuo, ¿no? Quitándolo menos ondulación. Y los estabilizadores que pueden ser circuitos integrados como el LM317. Aquí vamos a hablar sobre la lista de materiales, que están la resistencia, el potenciómetro, el condensador, los condensadores cerámicos, electrolíticos, ¿qué más? Regulador de voltaje, digo de tensión, diodo rectificador, puente, transformador y fusible. Vamos a entrar más a detalle en los siguientes. Para la puente rectificador vamos a usar unos diodos especiales que son RL 207 de 2 amperios. ¿Ya? Estos son materiales extra que no lo voy a decir porque son extras. Pero de todos modos acá va a estar anotado. Vamos a entrar más a lo que vienen a ser los transformadores. Que nosotros, acá dice 12AC, 12AC, olvídenlo. Lo puse porque no importa. Bueno, el transformador va a recibir 220 voltios AC y va a salir como 30 voltios, ¿no? Con una intensidad de 2 amperios. La diferencia entre estos dos, la verdad, no hay tanta diferencia, ya que acá, de acá a acá, es 30 voltios. Va a ser 30 voltios, coma cero. En cambio, de acá a acá es 15 voltios, coma cero, porque este es tierra, y este es 15 voltios. O sea, ambos son iguales, solo que acá te dan por separado esto y te dan por separado esto. Si tú deseas, ambos los unes y lo usas como 15 voltios, claro, se suma, ¿no? 30, 30, 30 y ya. Así que realistamente es lo mismo, solo que es- hay utilidades para cada transformador, ¿no? En el caso de los fusibles vamos a usar fusibles europeos que vienen a ser estos.
Vamos a usar uno de 100 miliamperios y de 3 amperios. El ojo de buey va a ir directamente conectada al voltaje AC, o sea, de 220 voltios AC, para ver si pasa o no pasa ese voltaje. Por eso no puedo usar un LED cualquiera, porque si uso un LED se quema, explota. Ya, acá vamos a hablar de el diodo. Si tú quieres, puedes hacer tu puente de diodo, como dije, con los diodos RL 207, si no me equivoco, o 202. Bueno, tranquilamente puedes hacerlo así y sale más barato, porque un diodo son 4 diodos baratísimos. En cambio, también venden circuitos integrados ya hechos, ¿no? Aquí están, por ejemplo. Y bueno, ahora entrando a los capacitores. Hay varios tipos de capacitores en los cuales nosotros vamos a usar dos: el electrolítico y el lentejas cerámico. El, el electrolítico, como pueden ver acá, es un cilindro donde la capacitancia es en microfaradios, ¿no? Y en el caso de cerámicos, la capacitancia es en nanofaradios. Este diodo nos va a servir como protector del regulador de voltaje. Ya lo vamos a ver en qué parte va para que evite un alto voltaje, un voltaje fuerte, porque acá ven que los diodos, todos estos diodos, mira cómo resisten. Nosotros vamos a usar el último, en caso de emergencia siempre. Circuito integrado, el LM317, que este va a ser un regulador de voltaje. Como pueden ver acá, está también más su disipador de calor. Siempre el metal siempre hace un buen disipador de calor. Entonces se le pone este disipador, también se compra esto. También la resistencia y el potenciómetro, el cual va a ayudar de 0 a 30 voltios para que salga, ¿no? Esto va directamente conectado al regulador de voltaje. Los cocodrilos y lagartos, los materiales extra, que eso ya se ve presencialmente. Yo la verdad voy a hacer más que nada solamente una simulación, ¿no? Yo he explicado la teoría y vamos a hacer una simulación en Proteus. Dale, acá podemos ver ya el circuito hecho. Y si es que nosotros subimos un poco, el voltaje va subiendo, ¿no? Va subiendo hasta determinado. Y acá podemos comprobar, no es precisamente todo, pero se ha comprobado un poco el circuito que hemos querido emplear. Es mejor hacerlo en físico, pero más adelante lo traeré ya hecho en físico